Padre, en el nombre de Jesús, queremos recibir tu palabra. Señor, que puedas hablar a nuestro corazón, al corazón de la iglesia, y que puedas traer tu refrigerio, tu renuevo, Señor, para cada uno de nosotros en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Pensaba en días pasados el tiempo que está viviendo la iglesia hoy, no la nuestra, la iglesia en general, la iglesia del Señor. Y al menos en América Latina está viviendo un tiempo especial, un tiempo, si se quiere, de muchas herejías. Lo que hace pensar que la venida del Señor está cercana. Y sin entrar en especulaciones apocalípticas, sí me sumo al análisis de los ministros que anuncian que la Iglesia está pasando un tiempo de muchas herejías. ¿Qué son las herejías? Las herejías son medias verdades. Y entonces vemos que en la Iglesia se predica un evangelio licuado, un evangelio desacertado de la interpretación apostólica. Y esto es a causa de algo que nos acompaña desde el inicio de los tiempos de la Iglesia y desde antes. La Iglesia entendida como la entendemos es desde la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿verdad? Pero este fenómeno que yo les digo de las divisiones viene desde la creación. Es decir, desde que Dios llamó a un pueblo a pertenecer, a ser distinto, y el pueblo dijo, no quiero ser distinto, quiero ser como todos los demás. Y empezó a acomodar la palabra de Dios a los tiempos, a los gobiernos, a las necesidades. Y comenzó así la decadencia de la Iglesia. Las divisiones comienzan desde la creación, pero yo me quiero situar en el periodo de los reyes en adelante. ¿Y por qué? Porque en el periodo de los reyes tenemos a uno de los más grandes, a David. Después del reinado de Saúl vino David, restauró el culto a Dios. Todo parecía maravilloso, su hijo Salomón construye el templo. Y después de la desobediencia, el pecado y la idolatría de Saúl, empieza una división en donde el pueblo de Dios entra en una decadencia total. La división de los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Ustedes van a ver en algunos pasajes bíblicos, en unos momentos conmigo, que en realidad tiene todo que ver. Porque las miserias humanas son las mismas. Las inclinaciones y apetitos humanos son los mismos. Y la tendencia y concupiscencia del hombre es la misma. Desde los tiempos de los reyes a los tiempos de la Iglesia Apostólica y a los de hoy. Pero el Señor sabía esto y nos dejó enseñanza y profecía.
Y la profecía más segura que tenemos, que siempre decimos, tenemos la Biblia, la palabra profética más segura, pero no leemos la Biblia, escuchamos otras voces y acomodamos lo que el Señor nos dice a lo que nos pasa y a lo que queremos. Y esa es la herejía. Cuando agarro un versículo, una porción, un texto, y lo descontextualizo y lo malinterpreto, y lo aparto de la autoridad de la iglesia. ¿Y por qué digo lo aparto de la autoridad de la iglesia? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y esta es la verdad. Las divisiones en la iglesia generan dos, por decir a grosso modo, dos cuestiones tremendas. Una es interna y otra es externa. Afuera, ¿qué pasa? La gente se aleja de Dios porque empezamos a mostrar un mal testimonio, una media verdad, un evangelio mercantilizado. Los de adentro se enfrían creyendo que todas las voces que escuchan internamente son la voz de Dios. Me voy de la iglesia, me lo dijo el Señor. Me divorcio, me lo dijo el Señor. Me voy de... Ninguno dice, he pecado y me arrepiento y necesito restauración. Espiritualizan cuestiones carnales. Y las divisiones traen consecuencias nefastas a lo largo del tiempo y del crecimiento de la iglesia. La iglesia hoy en América Latina está muy lejos de ser lo que fue la iglesia apostólica. Estamos todos muy lejos. No es una palabra para que salgamos de acá rasgándonos las vestiduras, mal, pensando que es una palabra para meditar y para llevarnos a nuestra conciencia espiritual y posicionarnos en las Escrituras y con las Escrituras. ¿Cuál es la situación de la iglesia hoy? De la iglesia que soy parte. A lo largo de la historia el Señor se reveló desde distintos espacios hasta habitar en un templo. Habló en pozos de agua, moró en tabernáculos, hasta que pidió la construcción de un templo. No porque necesitara, dice la Escritura, un templo donde habitar, sino para que nosotros, su pueblo, nos congreguemos. Concepto que hoy se está diluyendo. Y todo empieza y se desarrolla en la falta de conocimiento de las Escrituras. Las Escrituras son el lenguaje humano de quién es Dios. Dios nos habla el lenguaje humano y nos da su palabra para conocerlo. Las peores atrocidades a lo largo de la historia de la iglesia fue por no conocer la palabra de Dios. Y vamos a ver que se puede adorar a medias, que se puede servir a medias, que se puede vivir a medias, que se puede ser iglesia a medias. Pero la iglesia a la que Jesús nos llama
a las que las puertas del Hades no podrán prevalecer, es una iglesia llena del Espíritu Santo, con propósito, con llamado. Vamos a ver, leyendo las Escrituras, en qué iglesia estamos y a dónde vamos. ¿Es cierto que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón? Sí. ¿Es cierto que Dios revela a través de las Escrituras y nos da convencimiento? Sí. Lo que es cierto es que la autoridad y las jerarquías de gobierno son dadas a la iglesia, no a cada uno de nosotros. Cuando la gente no tenía Biblia, y no nos vamos tan atrás a la época de los reyes, nos vamos cerquita a lo que pertenece a nuestra identidad como personas evangélicas. Y la iglesia cristiana, católica, enseñaba las verdades a medias. Y la gente no tenía la escritura para abrir en su lengua y tenía que creer lo que decían. La iglesia estaba en decadencia. Y el Señor usó hombres en distintas partes del mundo que, leyendo y llenos del Espíritu Santo, se levantaron en la iglesia para denunciar estas herejías y llamar a la reflexión a la iglesia y decir: esto no es lo que dicen las Escrituras. Somos salvos por fe y por gracia. Y se colgaron 95 tesis en Wittenberg. Y los reformadores, Wycliffe, Lutero, Calvino, y todos los que vinieron después, dieron sus vidas para que conozcamos y tengamos una Biblia en nuestra lengua. Biblia que hoy no leemos y que en los púlpitos se enseñan herejías y medias verdades y la gente las festeja. Porque no abren las Escrituras, no por no tenerlas. Y se dice amén desde los bancos a herejías. Vamos a abrir las Escrituras en Mateo 21, 12. Evangelio de Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Casa de oración. La tele está llena, internet está llena, y las redes sociales, de personas que han convertido los púlpitos en mercantilismo partidario. Y estamos todos de acuerdo, y el Evangelio nos enseña que hay que llevar el mensaje de salvación a todos, al poder, a los políticos, pero no permitir que este espacio, que es santo, que es consagrado, se profane. Si el Señor caminaría hoy por las iglesias multitudinarias donde se hace partidismo y mercantilismo, ¿daría vuelta las mesas? ¿Qué Biblia leemos los que estamos sentados del otro lado, que celebramos eso y nos llamamos a una reflexión en las Escrituras? Que nos ponemos contentos, que se llenan los estadios cuando se profana el altar de Dios.
ninguna responsabilidad tenemos como cristianos a levantarnos en defensa de la verdad que el Señor nos dejó? Vamos al libro de Crónicas, segunda de Crónicas. Capítulo 35. Perdón. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Disculpe. Después de la división del reino del norte y del sur, y después de haber tenido aquellos años gloriosos donde fue restaurado el culto a Dios por el rey David y fue construido el templo por orden del Señor a través del reinado de Salomón, como les decía, por su desobediencia y pecado, se divide el pueblo de Dios, la iglesia, por el pecado. Y viene una sucesión de reinados en el norte y en Judá que hacen lo malo ante los ojos de Jehová y se apartan de lo que sus padres enseñaron. Y eran tiempos en donde los profetas hablaban y denunciaban estas cosas, no asentían, no hacían así, amén, amén. Denunciaban. Esto no es lo que dijo Dios. En tiempos del reinado de Ezequías corresponde la profecía de Isaías, para que nos ubiquemos. Y en tiempos de reinados del rey Josías, mi favorito, los profetas Sofonías, Nahum, Habacuc. Siempre se corresponden los reinados, los profetas que tenemos, que podemos leer, que podemos consultar, que podemos ver cómo Dios denunciaba a través de ellos. Y los llamaba ¿a qué? Al arrepentimiento. Les daba una segunda oportunidad, les decía, vuélvanse. Y el pueblo quería seguir siendo no distinto. No, a ver si estamos tan distintos de los demás progresan, los demás avanzan, los demás conquistan, los demás tienen armas, tienen tierras. No queremos ser distintos. Segunda de Crónicas 30 dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y Manasés para que viniesen, mirá lo que dice, viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. ¿Para qué viniesen? Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar. Escuchá lo que viene ahora. Por cuanto no había, escuchá, suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Dos cosas importantes, la santidad en el sacerdocio y el venir a la casa de Dios. No se reunían. Celebraban la Pascua de cualquier manera. Bueno, ahí no puedo ir. Dios conoce el corazón, me perdona igual. Los oficios se celebraban de cualquier manera y esto no es lo que había mandado Dios. Dios había dado específicas ordenanzas acerca del servicio y de la administración de la alabanza y de los sacrificios en el templo. No es de cualquier manera.
no había santidad en el sacerdocio y la gente no se reunía. Decime si no te suena familiar. Esto agradó al rey y a toda la multitud y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Berseba hasta Dan para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén. Porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Se puede hacer de cualquier manera y seguimos. El servicio a Dios es el reflejo de lo que está pasando en la iglesia. Cuando entra en decadencia el culto a Dios, la congregación, el deseo de venir a la casa de Dios a darle gloria y el conocer la palabra no se hacía como estaba escrito. ¿Cómo hacemos hoy? ¿Cómo está escrito? ¿O hacemos la adaptación libre del mensaje? Dos señales fundamentales para darnos cuenta dónde estamos. ¿Hay deseos de venir a la casa de Dios? ¿Cómo celebramos el culto a Dios? ¿Cómo está escrito? Pasaron 2 reinados después del rey Ezequías hasta que se levantó Josías. Y de nuevo el Señor llama a la restauración. Léanlo ustedes después, así yo no me demoro. Pero es interesante que lo lean a conciencia, fijándose que puede pasar que después de grandes movimientos vengan estas decadencias. Porque depende de 2 cosas. Viene el mover de Dios y ¿qué nos queda? Si no aprendemos lo que está escrito, vamos a oficiar cualquier tipo de culto. Y vamos a decir cualquier banana, como la que circula ahora. Y la gente va a decir amén. Hechos de los Apóstoles es nuestra referencia. Fíjate que en el gobierno de los reyes y en el periodo de la monarquía vemos esta decadencia, pero en tiempos de Jesús también la vemos. En tiempos de Jesús, Juan Bautista anuncia que el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Como todos los profetas del momento de los reyes, por favor, vuélvanse a Dios, ¿qué están haciendo? Y todos acomodados. La iglesia con el poder político y la gente oficiaba a medias. Y el Señor que pasó por el medio dio vuelta a todo y dijo, ¿qué están haciendo? Esto es casa de oración. Pero el Señor sabía lo que venía y le dio potestad a la iglesia. Y le dijo a Pedro que las puertas del Hades no iban a prevalecer sobre la iglesia. Dio autoridad a la iglesia. Y le dijo lo mismo que dijo Ezequías. Vayan todos para Jerusalén, que ahí va a venir el mover. No le dijo, quédate que te voy a hablar a vos solito.
y te voy a dar una unción especial a vos solo y que la iglesia juegue a la adivinanza a ver qué pasa. Y a la telepatía. Vayan todos a Jerusalén y esperen ahí. ¿Y qué hicieron los discípulos apóstoles? Buscaron al Señor. Oraban, ayunaban, guardaban el día santo. Procuraban y estaban a la expectativa. ¿Qué va a pasar? Y es ahí cuando el Señor derrama el Espíritu Santo. Y la gente no entiende nada. Y hoy nos preocupa lo que dice la gente. Che, van a decir que estamos todos locos. ¡Que digan! Si Hechos de los Apóstoles dice, para los que se pierden, es locura. Y para nosotros es poder de Dios. Predicamos el Evangelio del Reino. La iglesia está llamada a atender las cosas de arriba. Adorar a Dios, a conocer lo que está escrito, anunciar la salvación para los que se pierden. No estamos llamados a quedar bien. No estamos llamados a que nos consideren cuerdos. Estamos llamados a denunciar el pecado, a llamar al arrepentimiento, a predicar la esperanza y las buenas nuevas de salvación. Pero si no conocemos lo que dicen las Escrituras y no obedecemos el mandato de Dios, vayan a Jerusalén, congréguense, porque ahí derramo bendición y vida eterna. Sean uno, como el Padre y yo somos uno. ¿Qué canal estamos mirando? Que nos creemos iglesias independentistas, que Dios nos abre y nos da una luz especial a cada uno. Cristo es la luz del mundo. Y tenemos que ser portadores de esta verdad y de esta luz. Preocupados por los que se pierden. Clamando y orando, como decía Sara hoy, por los nuestros que todavía no llegaron a Cristo. Pero queremos quedar bien. Y comienzan las herejías. Y la iglesia se corrompe. Y cada uno que tiene un sentir distinto abre una iglesia en cada avenida. Esa es la voluntad de Dios. Que nos desparramemos todos en distintas iglesias de acuerdo a lo que pensamos o que seamos todos de un mismo sentir, de una misma fe, de un mismo espíritu. Uno es Dios, uno el bautismo, una nuestra fe. Pero es necesario que conozcamos las Escrituras, que sepamos dónde estamos. Estamos como la iglesia, como el pueblo en tiempos de sequías. Nos cuesta ir a Jerusalén. No sabemos lo que está escrito. Decimos amén a cualquier cosa. Estamos como en tiempos de Jesús. La iglesia acomodada con el poder, negociando los destinos del pueblo de Dios. El poder de la iglesia se refleja en el mundo cuando el Espíritu Santo es visible. Cuando somos revestidos y llenos del Espíritu Santo y podemos testificar de Cristo. La iglesia anuncia a Cristo. La iglesia lleva esperanza, alegría en la adversidad. La iglesia cree que Cristo viene pronto y que nos va a pedir cuentas.
Y que me va a preguntar a mí, te va a preguntar a vos, ¿cuánto hace que alguien no se convierte a Cristo por tu mensaje de salvación? No le importaba a los apóstoles lo que decía el poder político y le predicaron a políticos y se convirtieron importantes del Imperio Romano. Sin embargo, no les preocupaba lo que decían. Y si tenían que ser encarcelados o lo tenían que tratar de locos, no les importaba. Si tenían que dar su vida, no importaba. Ellos decían, uno no se salva de cualquier manera. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. No hay otra manera. No hay medias verdades. Hay una verdad y Cristo es la verdad. La iglesia, que es la portadora de la palabra de Dios, columna y baluarte de la verdad, tiene que saber en qué cree. Y tiene que caminar en pos de lo que cree. El pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y créanme que estamos siendo llevados cautivos porque nos falta conocimiento. Pero Dios manda profetas y Dios nos dio una palabra segura y Dios nos dice, retén lo que tienes, vuelve al primer amor. Es necesario hacer un alto como iglesia y retomar las sendas antiguas, estudiar la palabra, orar, ayunar. ¿En qué estamos convirtiendo la casa de Dios? ¿En serio que somos importantes si nos congregamos en iglesias de famosos? Hay una costumbre en la cultura popular que es renovar los votos. Cuando la gente pasa muchos años de casados y tienen todavía algo vivo, quieren renovar los votos. La iglesia tiene que renovar los votos con Cristo. La iglesia tiene que volver a encontrarse con el amado en lo íntimo, en el aposento alto y ser revestida del poder del Espíritu Santo para reconocer su llamado y su propósito. Y renovar los votos empieza en casa, en lo íntimo, en despertarte y orar y decir qué estoy haciendo. Si mañana venís, Señor, o me agarra cuando me enfermo. Cuando dicen, y en una de esas tenés un tumorcito, ahí yo. Hay que volver al aposento alto y buscar al Señor. Y llamar y denunciarles a todos, vuelvan para Jerusalén. Porque es ahí, en la casa de Dios, donde va a ser derramado el Espíritu Santo. Y conozcan la palabra, conozcamos la palabra, para no caer en herejías. Retengamos lo que el Señor nos dio. Y hagamos, ahora que vamos a participar de la Cena del Señor, una renovación de nuestros votos íntimos. Que podamos cerrar los ojos y decir, Señor, quizás me he enfriado. Quizás he seguido con costumbres religiosas, rituales. Vengo, pero necesito renovar mis votos contigo. Necesito conocerte, conocer lo que tú tienes para mí y para la iglesia.
Y te pido perdón, Señor Jesús, si me arrepiento. Me arrepiento ante el pan, ante el vino que tipifican tu sangre y tu cuerpo derramado por la iglesia, esta que vienes a buscar, de la que soy parte y que hoy está en decadencia. Nos hemos alejado, Señor, de ti, de tus palabras, de tus promesas, de buscarte con denuedo y de ir al aposento alto a encontrarnos contigo. No queremos participar de cualquier manera, Señor. Hoy queremos renovar nuestros votos contigo. Votos de amor, de compromiso, de separación, de santidad. Queremos ser la iglesia, Señor, que tú vienes a buscar. Límpianos, Señor, con tu sangre. Límpianos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Limpia nuestra vida, limpia nuestra iglesia. Prepárala para tu venida, Señor. Participamos del cuerpo y de la sangre de Jesús. Vengan.